amén. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, está la muy famosa historia de un profeta llamado Eliseo y de un general que se llamaba Naamán. Naamán era un hombre, y ahora lo vamos a leer, la Biblia dice, valeroso en extremo, porque por mano de él Dios había dado muchas batallas, o mejor dicho, muchas victorias al pueblo. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Tenía ¿qué? Lepra, dícele 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, esta muchacha que trabajaba en la servidumbre: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, después de haber, yo creo, ya platicado, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey, obviamente al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas, mejor dicho, de vestidos. Dice el 6: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, esto es lo que le mandaban a decir al rey de Israel, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes. Imagínese el tipo de carta: para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, dice, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Yo quiero que lea conmigo el versículo 11 y 12, fuerte. Dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hemos estado hablando de lo importante que es cuidar nuestro corazón y de lo importante que es saber qué es lo que muchas veces podemos guardar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Présteme mucha atención, iglesia, que espero tardar muy poco. Pero cuando la Biblia habla de este caso, que todos lo hemos escuchado de una u otra manera, hay algo que resalta de la vida de este hombre llamado Naamán. Todos digan Naamán. Naamán era un general. Él ya tenía un rango. Humanamente hablando, él tenía una posición. Muchachos, señoritas, jóvenes que nos oyen hoy, damas. Pero eso, sin el temor de Dios, estoy seguro que ya le había movido el piso. Y más si era parte del grupo o de la gente selecta del rey. Dice que era un hombre valeroso, era un hombre importante para ellos. Algo ya había llenado su corazón de Naamán.
Naamán tenía muchas cualidades, pero tenía lepra, una enfermedad que es una enfermedad degenerativa que empieza con manchas blancas según la ciencia, y que hacía que la carne se empezara a caer, se empezara a destruir y empezaran a sufrir de dolores incluso musculares y nerviosos. El pastor Josué hace unos años estuvo en una parte de la India y visitó lugares que eran los leprosarios, y él está tomándose fotos, o mejor dicho, él tiene fotos con gente que no tiene pedazos de su nariz, que sus labios no los tienen completos, que se nota que ya han sido sanados, pero que los efectos de esta enfermedad tan tremenda todavía le dejaron marcas en su cuerpo. Yo no sé, porque la Biblia no dice si Naamán tal vez andaba cubierto, porque ya la lepra había avanzado. Alguien comparó un día que la lepra es sinónimo del pecado en nuestras vidas, porque la lepra, así como va acabando con el cuerpo, así también el pecado va acabando con nuestra vida. Y es por eso que a veces tenemos que escondernos de las situaciones que pasamos. Es interesante saber que lo que Dios le dice a través del profeta, ¿sabes qué? Ve y métete 7 veces en el río Jordán. Realmente la condición para que sanara no era difícil, pero lo que Dios quiso hacer en la vida de Naamán era que escudriñara lo que había en su corazón. Présteme atención. No es tan delicado lo que tengas que hacer o lo que Dios te mande a hacer. Lo importante es cómo tú lo haces para Dios. ¿Por qué la Biblia dice que tuvo que hacerlo 7 veces? ¿Por qué este hombre dijo, cómo es posible que me manden a este río todo sucio, todo feo? ¿Qué acaso los ríos que están de donde yo vengo no son mejores que este río? Y no solamente son mejores que este río, que todas las aguas de Israel. Una de las cosas sorprendentes es que a pesar de que la lepra o que la enfermedad era terrible, era peor la condición que había en su corazón. Y présteme mucha atención. ¿Por qué le digo esto? Porque para mí es delicado hablar esto. La semana pasada hablamos de lo importante que es cambiar nuestro corazón, de cuidarlo, y de cómo el guardar nuestro corazón ante situaciones que pasan en la vida, Dios nos permite avanzar y ser felices. Pero hay personas que incluso siendo mayores de edad siguen manteniendo detalles en su corazón. Naamán era un hombre de ellos. Imagínense que cuando la gente le dice, oye, mire cómo lo trataban a Naamán. En el versículo número 13 dice, después de que se vuelve enojado o se quiere ir enojado, dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ¿cómo le dijeron? No le dijeron Señor o general o altísimo Naamán, le dijeron Padre, Padre mío. Esto habla del cariño que le tenían o del respeto que había infundido en ellos, yo no sé. Sin embargo le dice Padre mío. En el versículo 13, si es tan amable, por favor, dice, si el profeta te hubiese mandado o te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Dice, ¿cuánto más diciéndote lávate y vas a ser limpio? Yo no sé qué simbolismo en la Biblia tenga el número 7. Alguien nos enseñó un día que el 7 es símbolo de perfección. Habla de que la perfección de Dios, de los días en los que Dios hizo, creó los cielos y la tierra y en el 7º día descansó. Habla también en la Biblia de 7 vueltas que tuvieron que darle a los muros de Jericó, 6 vueltas, y el último día que se cumplía el 7º día le tuvieron que dar otras 7 vueltas. Hay muchas cosas que pasan, por ejemplo los sueños que tuvo José, y de soñar 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las 7 espigas que soñó también este hombre. Cuando Caín mata a Abel, la Biblia dice, el hombre que mate a Caín le van a poner un sello, le van a poner una marca, para que el hombre, si alguien llega a matar a Caín, va a ser castigado 7 veces. El 7 se repite por alguna situación. Ahora, óigame por favor, lo único que tenía que hacer Naamán era, imagínense que este es el río, y yo estoy viendo ese río, lo que tenía que hacer era meterse al agua y zambullirse, meterse 7 veces. ¿Por qué la Biblia dice
que tienen que ser 7. No da margen y ni explica, eran 7 por esto y por esto y por esto. Quiero especular, quiero creer que probablemente fueron 7 veces. Y escúcheme por favor, porque cuando una persona hace repetidamente algo, empieza a estar consciente de lo que está haciendo. Por ejemplo, hay gente que a veces le dice a uno, lo que tienes que hacer para cambiar tu vida es aceptar a Cristo. ¿Me siguen hasta acá? Y lo que hace es repetir una oración, pero no sé si lo hizo consciente de salir de su problema o solo lo hizo para quedar bien con alguien. Cuando tú haces las cosas repetidamente y tienes que acercarte a Dios una y otra y 5 veces y 7 veces, tal vez es porque Dios quiere que te des cuenta verdaderamente de lo que estás haciendo. Tal vez Dios no quiere que hagas las cosas inconscientemente o que las hagas solo por hacerlas. Pero imagínese la vergüenza de ese hombre acaudalado, de ese hombre poderoso, escuche, de ese hombre valeroso en extremo que había estado, por ejemplo, imagínese que venían los carros o los carruajes de otra nación y él decía, a la izquierda, a la derecha, avancen, retrocedan, retirada. Ese hombre era capaz de, con un chasquido de dedos, decirle al de la trompeta que tomara una decisión y hacer que una nación se salvara. Pero ahora lo que no quería era zambullirse, meterse, porque probablemente le daba pena. Es más, la Biblia dice que este hombre dijo para sí, en el versículo número 8, por favor. Vayamos desde el versículo número 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Eso significaba indignación. Ven ahora a mí, dice, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, imagínese, con toda pompa y no sé cuántas cosas más, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Oiga, como él era el general y tenía cartas del rey de Siria, decía, sin duda ahorita Eliseo va a salir casi que revolcándose, casi hasta como pidiéndome un autógrafo, ¿verdad? Casi como diciendo, hey, aquí estoy, y me va a besar la mano y me va a hacer no sé cuántas cosas. Mire lo tremendo del encontronazo que tuvo este hombre llamado Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Oiga, iglesia, ni siquiera lo conoció, ni siquiera salió para decirle, hey, tú eres Naamán, Dios te bendiga, gusto saludarte, yo soy profeta de Dios, anda al río. Le dijo, le envió un siervo, le envió un chalancito que andaba por ahí, a un niño, y me dijo, ya llegó Naamán, sí, mira, que trae decirle que se vaya al río y meta 7 veces, estoy durmiendo, gracias, ya. Yo creo que el niño le diría, Eli, me va a matar, anda a decirle que se vaya a meter al río ese. No estaba el Sabinal, si no lo hubiera mandado para allá, ¿verdad? Que se meta 7 veces en el río y su piel va a ser restaurada. El versículo número 11 dice, y Naamán, le leo el 10, perdón, estimado hermano que estás en la computadora, ve y lávate, le mandó diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Si usted tuviera una enfermedad de estas, Dios no lo quiera, hermano, y te dijeran, lo único que tienes que hacer es esto, le hago una pregunta, ¿era problema meterse en el río? Es más, hay gente que busca ir al río cada rato, ¿no? Son unas truchas casi, ¿va? Pero este hombre no vivía la condición de nosotros. Y la Biblia dice que para él era un problema, porque el versículo número 11 dice, y Naamán ya empezó enojado. Dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. ¿Qué significa? Él pensó, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y pone, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Probablemente sí. Si me lavara en las aguas de ellos, ¿no seré también limpio? Probablemente no. Y dice la Biblia que él se fue enojado. Diga conmigo, enojado. Aparte de que él estaba con lepra, era una persona que tenía mal carácter.
aparte de la lepra y del mal carácter, tenía orgullo en su corazón. Aparte de tener orgullo, él sabía que en breve se iba a morir. Y encima de eso, no le interesó. Y la actitud que tenía era incorrecta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu actitud ante las situaciones que pasas? Que estás viendo, mi estimado hermano, hermana, que te está yendo mal. Y aún estando yéndote mal, sigues enojado con Dios, sigues enojado con la iglesia, sigues enojado con que alguien sirva, sigues enojado con los ministerios, sigues enojándote y llenando tu corazón de ciertas cosas. Y tal vez Dios te dice a través de una prédica que yo te doy, o que escuchas en la radio, o que escuchas, lo que tienes que hacer es orar. ¿No has escuchado que de repente Dios te manda a orar? ¿No has sentido que de repente Dios te manda a ayunar? ¿Se acuerda que otro pasaje que me llama la atención, donde se usa este número significativo que es el 7, es cuando los apóstoles le preguntan, o Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dice: 7 veces. Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7 es que tienes que perdonar. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que algo anda mal, lo que tienes que hacer es algo sencillo. Te lo voy a decir de esta manera: no necesariamente tienes que cambiarte de iglesia. No necesariamente es que, ¿a poco la iglesia de allá de donde yo estoy, en mi barrio, no es mejor que esta casa? Probablemente sí. Lo que Dios quiere ver es cuál es la actitud de tu corazón. Porque si este hombre con ese problema, hermano, vivir en este tiempo, correría a cualquier río o pequeño río para zambullirse, para meterse. Yo creo, y esto lo escuché hace muchos años de mi pastor. Mi pastor Josué dijo un día, él especula también, dice: yo creo que de repente se metió la primera vez. Ya imagínense la gran vergüenza de Naamán, después de decir: ¿cómo es posible si Habana y Farfar son mejores ríos que este rieguito que está por acá? ¿Cómo es posible? Yo creo que le decía a su gente: métete, Naamán, padre, papá mío, métete. Si te hubieran pedido otra cosa, no lo hubieras hecho. Y tal vez Naamán dijo: claro que lo hubiera hecho. Entonces, métete a ese río. Y mi pastor cuenta que probablemente Naamán bajó con toda la vergüenza del mundo y se metió una. Y ahí tenía porra, ¿no? Otra. Porque todavía estaba bravo, ¿no? Y bueno, pues. Mi pastor cuenta que cuando iba a las 4 o 5, tal vez Naamán pensó y dijo: bueno, ya de toda la lepra que tengo, por lo menos la mitad se me hubiera quitado. Y yo creo que andaba más enojado todavía. Seguramente ahorita voy a ir y lo voy a amarrar, ese ingrato que ni lo conozco al profeta, y le voy a pasar encima todos los caballos. Estaba en el río, probablemente todavía estaba bravo porque no lograba su objetivo. Pero tal vez a la sexta, cuando se metió, dijo: ahora sí, que se vaya a bañar Eliseo y todos sus dioses, porque ya va la sexta zambullida y sigo teniendo lepra. Y tal vez uno diría: una más. No, es que ¿cómo es posible? No me echan la mano. Una más. Diga conmigo: una más. Una más. Y lo sorprendente es que, mira, si no, porque de repente a uno así le pasa. Y lo sorprendente es que se mete, y al salir, leamos lo que dice la Biblia. Versículo número 14. Y descendió entonces y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso es lo que el Dios Todopoderoso hace. Lo que hace, lo hace bien. Lo que comienza, lo termina. Dale un aplauso al Señor. Imagínate que tú eres sanado como Naamán. ¿Cómo le aplaudirías? ¿Cómo le darías honra? Alguien podría abrir su boca y decir: gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Dios que tengo. Alguien puede decir amén. Este hombre ya era un general. Imaginemos, ¿qué edad cree usted que tenía este hombre? ¿20 años? ¿Qué edad crees tú? Especulemos también. ¿Qué edad crees que tenía Naamán? 30, 40 años, 45, ya estaba como medio madrón.
Estamos maduros. Imagínate a un hombre de 45 años con la piel de un niño. Qué Mary Kay, que no sé qué 8 cuartos, mi hermano. La hermana ya saturas, andan poniendo barros y le dicen que se ponga, bueno, que roben una gallina y le pongan la panza acá, también se lo siguen poniendo. Pero oiga, este hombre, después de andar con pedazos de nariz, con pedazos de labios, con pedazos de oreja, yo no sé, hermano, la Biblia no lo dice, pero la lepra no era una enfermedad sencilla. Imagínate que después de que sale, se da cuenta que la piel es como la de un niño, hermano. Hay mucha diferencia entre la piel de un hombre de 45, 30 años a la piel de un niño. La piel de un niño, tú la tocas y está suavecita, así, colchonadita. Como, bueno, algunos también la tienen acolchonadita, pero es por otro asunto. Pero usted sabe, ya cuando uno rebasa cierta edad y empiezan a salir las pequitas. Aleluya. Ajá. Pero imagínate un hombre de 45 yo creo que Naamán se volvió un vanidoso y andaba en la calle así como tirando rostro, ¿no? Disculpen, ¿cuánto está el camello? ¿Por qué? Porque de repente ya andaba como que fresona. Oh, miren, yo creo que llamaba la atención. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Naamán? Zambullirse 7 veces en un lugar. ¿Qué significa la palabra consciente? Consciente significa estar en pleno uso de los sentidos y facultades. Consciente significa que siente, que piensa y que quiere hacer lo que se le pide hacer. ¿Por qué Dios le dice a Naamán, sabes qué, vete y zambúllete 7 veces? Para que él estuviera consciente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué Dios te pide a ti que hagas las cosas que tienes que hacer una y otra vez? Para que las hagas conscientes, que de ahí depende tu salvación. Iglesia, óyeme bien, me puse a investigar o leí un poquito y le preguntaba a algunas personas qué es el tiempo, cuánto tiempo se lleva a formarse un hábito, y algunos distan de lo que enseñan. Algunos dicen que los niños tienen que tener 8 o 9 días haciendo lo mismo para que se les cree un hábito. Algunos más dicen que para que un hábito sea fuerte, el hábito de hacer ejercicio, tienen que pasar 21 días. Algunos dicen 28. Yo no lo sé, hermano. Realmente no te podré decir, es que Dios hizo eso para que formara un hábito. No, pero sí te puedo decir algo con todo mi corazón. Esas 7 veces que Naamán se zambulló, para él fueron las mejores zambullidas, si se dice así, en un río. Porque nunca más, considero hasta el día de su muerte, olvidó lo que él pasó. Tanto es así que él sabía que adoraba a dioses paganos, su familia, su gente, y explica lo siguiente en los siguientes versículos. Y volvió al varón de Dios, ya no a regañarlo, ¿verdad? Que ¿por qué no saliste? Dice el versículo, y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco, imagínate, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y la instaba que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, escuche, te ruego pues, dice, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino por el agradecimiento que había de haberle enseñado humildad en los momentos difíciles. Escuche el versículo número 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. O sea, estaba diciendo, ¿sabes qué? Voy a cometer estos errores. Quiero que lo sepa Dios, que cuando mi señor el rey, quien había mandado cartas, entre al templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él estaba reconociendo, escúchame Eliseo por favor,
Yo sé que el Dios que tienes es grande y dice, nunca más voy a volver a ofrecer a alguien más un sacrificio sino a Jehová tu Dios. Pero esto quiero que sepa Jehová, quiero que se lo digas, que tal vez en algún momento tendré que ir con mi Señor, con mi Rey, porque soy general de Él. Y cuando llegue a ese templo del Dios que Él tiene, probablemente Él se apoye en mí y haga que yo me incline. Quiero que le digas a Dios que no me voy a inclinar ante Él, que me perdone, pero tengo que apoyar a su siervo, tengo que apoyar a mi Rey, porque es una persona quien me ha ayudado a mí. Cuando una persona tiene convicción, cuando una persona está consciente de lo que Dios ha hecho y tú lo haces por Dios, aunque te lleguen a ofrecer cosas al mejor postor, tú reconocerás que Dios es el único que te ha bendecido, que te ha prosperado, que te ha cuidado, que te ha cambiado y que está próspero a traer bendiciones de vida eterna para tu familia. Esta iglesia tiene que saber que no es ningún otro Dios. Solamente el Dios que está en los cielos merece toda la honra y merece toda la gloria. ¿Alguien puede darle un grito de júbilo al Señor? Por eso es importante que tú sepas que tu familia, hermano, tiene que estar en las manos del Señor. Que lo que estás pasando tiene que estar en las manos del Señor. ¿A qué quiero llegar? A que cuando una persona está pasando momentos difíciles, que todos los pasamos, el diablo, aparte de aprovechar, o el diablo aparte de aprovecharse de las situaciones que estamos pasando, él viene a meter ideas. Le quiero abrir mi corazón en estos minutos que tengo, unos minutos solamente. Hace unos días, ustedes saben o supieron de la situación que enfrentamos. Después de la situación física vino una situación espiritual, en la que durante un día, solamente fue un día, fue una noche, tuve luchas en mi mente con una enfermedad. El diablo me hacía pensar y me decía, de esto te vas a morir. Esto es lo que va a salir en tus estudios. Y comprobé literalmente lo que es una lucha de palabras, donde él me decía que me imaginara cómo me veía en la iglesia, enfermo, con la piel deshidratada. Y la única herramienta que pude usar, y se lo dije la semana pasada, no fue abrazar a mi familia, ni llamarles por teléfono a mis padres para decirles los necesito. Mi única herramienta fue la palabra de Dios. Y recordar pasajes como los de Isaías, cuando dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Agarraba el texto de Jeremías que dice que Jehová tiene pensamientos de paz, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Eran como las 3 de la mañana, mi hermanito, y me daba vueltas para un lado y el mismo pensamiento. ¿Y saben qué fue lo único que pudo mantenernos? La palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante compartir la palabra? ¿Por qué es tan importante no descuidar tu corazón? Porque el diablo sabe en qué momento va a meter ideas, orgullo, soberbia. Te va a hacer pensar que eres mejor que los demás, que no necesitas de Dios, que de vicio estás en la iglesia, de vicio tanto tiempo de oración, de vicio. Y por eso cuando alguien se va con esa abertura en su corazón al mundo, lo que hay son palabras blasfemas ante Dios. De vicio la iglesia. ¿Sabes cuál fue el indicador más delicado de la gente que se ha ido? Que no atesoró o guardó su corazón. Porque el diablo vio cómo se movía y empezó a aventar dardos de fuego, lanzas, saetas. Tal vez algunas se las pudo esquivar. Tal vez cuando esa persona se sentía mal, le llegaba un mensaje y era como un escudo y lo podía esquivar. Hasta que en una de esas Satanás logró penetrar su alma y su corazón y empezó a llenarse de odio, empezó a llenarse de soberbia. ¿Por qué cree
Porque dice la Biblia, sobre toda cosa guarda tu corazón. Naamán era un hombre tremendo, pero estaba leproso. Tú puedes ser el mejor matrimonio, pero ¿de qué serviría que el matrimonio esté bien si el hombre anda en pecado o la mujer anda en pecado? ¿Sabes que cuando alguien anda en pecado y la gente no lo sabe, es una bomba de tiempo que andas cargando? Un día vamos a traer una ilustración de este tipo. Es como que un hombre se mete a una como de espionaje a un lugar y anda cargando dentro de su cuerpo o en su maleta una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo es como andar un corazón dolido. En cualquier momento va a explotar. Con el mínimo detalle va a explotar. ¿Sabes qué es lo más delicado? Detrás de ti hay gente que viene siendo guiada. Me llamó la atención, no recuerdo bien la frase, mi esposa me la enseñó y decía, creo que estaba un león hablándole a su cachorrito y le decía el león viejo al cachorrito: cuida de tus pasos, cuida tus pasos por donde caminas, algo así. Y que supuestamente el leoncito le decía: cuida los pasos tuyos, porque acuérdate que donde tú vas es a donde yo voy. El líder, el servidor, el que viene acá con una corbata, el que ministra, no sabe o no se ha dado cuenta cuánta gente está detrás de él. Y cuando el diablo logra pegarle a esa persona, le pegó a muchos atrás que inconscientemente dicen: total, cada quien con su vida. No, señores, tú y yo tenemos responsabilidades en él. Por eso acuérdate, cualquier indicio, cualquier detalle, cualquier problema, cualquier situación que veas que te está robando tu bendición, aguas. Pasa normalmente en aquellos que nunca han tenido o hemos tenido, y de repente empieza a llegar la bendición. Empieza a llegar la bendición, y lejos de estar agradecido con Dios, algo empieza a pasar en nuestro corazón y nos empieza a mover el tapete. Ya empezamos a hablar más finuchis. Uy, ya no me junto con esto. Ya mi reloj es de no sé qué marca. Ya mi ropa. Cuando de repente algo pasa, ¡pum!, da vuelta la rueda y volvemos a caer en algo peor. Un día mi papá me dijo esa enseñanza que nunca la voy a olvidar. Los familiares de él en algún momento tuvieron mucho que ver en el gobierno, en alguna área delicada, y los tíos míos le dieron a ellos puestos especiales, secretarios en algunas áreas, y obviamente por tener una cierta capacidad o cierto lugar empezaron a tratarlos con la punta del pie a todo el mundo. Y él me dijo un día: si tú un día llegas a tener un puesto, nunca trates así a la gente. Sé que mi papá no ha estudiado ni estudió en lugares donde, pero a mí me llamó la atención que él me lo dijera. Y él me dijo esta frase: porque no toda la vida van a estar ahí. Va a llegar un día, dice, que cuando no estén van a necesitar de los demás. ¿Y cómo fue, mi hermano? ¿Cómo fue? Tú eres un hijo de Dios y ves que alguien falló, no lo juzgues, tampoco lo aplaudas, ayúdalo. La vida da muchas vueltas, no sea que el próximo seas tú. Naamán, con su terrible situación, poniéndose todavía una actitud incorrecta por una situación delicada. Métete en el río 7 veces. Dios te dice a ti: vuelve a la senda antigua, empieza a orar. ¿Quieres? Es que no sé cómo salir, hermano, de mi problema. ¿Estás orando? No, ¿por qué? Porque el diablo te dijo: de vicio oras. Menos ayunar, pastor, porque ni ganas tengo. Es que no se ayuna por gusto o porque tengas ganas. Se ayuna porque hay necesidad y hay lucha en tu carne, hermano. La carne, hermano, no quiere. Cuando de repente tú estás: Señor, quiero vivir humildemente, de repente algo pasa y algo te vuelve a encender, porque eres carne, porque somos carne. Como consejo te doy esto, hermanito: sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Y si esta noche tú le quieres decir a Dios: Señor, quiero hacer eso sencillito que me mandaste a hacer hace mucho tiempo atrás,
Tal vez lo que te mandó a hacer Dios es a pedir perdón. Tal vez lo que te mandó Dios es a pedir disculpas. Tal vez lo que te mandó Dios es hablar con tus padres, que tienen muchos años que ni siquiera una llamada. Tal vez lo que te mandó Dios es hacer algo sencillo, y tú no sabes que eso sencillito y ridículo sea la bendición que tú necesitas para salir de donde estás. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí a reconocer que son cosas sencillas las que Dios nos manda a hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo más difícil Él ya lo hizo: morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué te pide Él, hermano? Cosas sencillas. Y no te quiero decir, te está pidiendo esto, te está pidiendo aquello. Tú más que nadie sabes exactamente lo que te está pidiendo. Y ojalá tengas oídos para oír lo que el Espíritu te está diciendo a ti, porque esta noche estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos en esta noche. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad. Dile: toma mi corazón, es tuyo.